Mis manos temblaban ligeramente mientras firmaba los documentos finales de adquisición que me convertían oficialmente en la nueva propietaria de Pinnacle Industries, Sarah Johnson. Los abogados intercambiaron miradas de satisfacción cuando terminé de firmar con un gesto de confianza que ocultaba la tormenta de emociones que se agitaba en mi interior. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, vi el rostro de mi padre al recibir la noticia. Su expresión pasó de la confusión a la incredulidad y luego a la conmoción absoluta. Hace 5 años, me miró desde su imponente escritorio de caoba y me dijo aquellas palabras que lo cambiaron todo. «Estás fuera». Su voz había sido fría y despectiva, como si yo no fuera más que una inversión fallida en lugar de su hija. «Está claro que no tienes lo que hay que tener», añadió, hincando el cuchillo aún más. Aún recuerdo cómo sus palabras me dejaron vacía, sin nada más que una extraña y pequeña chispa que con el tiempo se convertiría en un fuego imparable. «La sala de juntas quedó en lo que hay que tener», añadió, hiriéndome aún más. Todavía recuerdo cómo sus palabras me dejaron vacía, salvo por una extraña chispa que con el tiempo se convertiría en un fuego imparable. La sala de juntas quedó en silencio cuando me levanté y me alisé el traje a medida, no de la marca de diseño que mi padre habría exigido, sino de mi propia elección, de una marca sostenible que se alineaba con los valores de mi empresa. «¿Vamos a conocer al personal?», pregunté a mi nuevo equipo ejecutivo con voz firme a pesar de la importancia del momento, mientras caminábamos hacia la reunión de toda la empresa en la que se anunciaría la adquisición. No pude evitar reflexionar sobre el tortuoso y doloroso camino que me había llevado hasta allí, pero que, en última instancia, me había empoderado. Nadie, y menos aún mi padre, podría haber previsto este desenlace cuando me apartó fríamente de su vida y de sus expectativas, pero, por otra parte, nadie excepto yo sabía lo decidida que podía ser cuando alguien me decía que no era capaz de hacer algo. Crecí en una casa colonial señorial en un barrio acomodado de Boston, donde el éxito no solo se fomentaba, sino que se esperaba. Mi padre, Richard Johnson, había trabajado duro para llegar a ser vicepresidente de operaciones de Pinnacle Industries, un hecho que nunca dejaba de mencionar en las barbacoas del barrio y en las reuniones familiares. «El trabajo duro y el pensamiento estratégico», solía decir, dándole una palmada en el hombro a algún vecino mientras me lanzaba una mirada significativa. «Eso es lo que separa a los triunfadores de los soñadores. Eso es lo que diferencia a los triunfadores de los soñadores». Mi madre, Eleanor, era siempre la esposa perfecta de un ejecutivo, amable, comprensiva y siempre elegante en los actos de la empresa, aunque a veces se vislumbraba una profunda tristeza detrás de su maquillaje cuidadosamente aplicado. Sus propias ambiciones profesionales en el campo de la arquitectura habían quedado silenciosamente archivadas cuando se casó con mi padre, algo de lo que nunca se quejó, pero que yo percibía en la melancolía con la que, a veces, trazaba diseños de edificios en revistas. La dinámica familiar se complicaba aún más por mi hermano menor, Michael, que siempre se las arreglaba para hacer exactamente lo que le gustaba a nuestro padre. Su interés por los modelos de negocio tradicionales y su visión conservadora lo convirtieron en el niño mimado, mientras que mi pensamiento más innovador me hacía parecer un rebelde de la familia, a pesar de mis notas perfectas y mis exhaustivos logros extracurriculares. Recuerdo que, cuando tenía 10 años, traje a casa un boletín de notas perfecto, lleno de emoción por enseñárselo a mi padre. Él lo miró brevemente, asintió con la cabeza y dijo: «Esto es lo que se espera de ti, Sarah. La excelencia no es excepcional cuando es tu deber».
En el instituto, nada era suficiente. Fui la mejor estudiante de mi promoción, capitana del equipo de debate y monté un pequeño negocio de venta de joyas artesanales que incluso dio beneficios. La respuesta de mi padre fue: las baratijas no te van a servir para hacer carrera, Sara. Céntrate en algo importante. Cuando entré en la escuela de negocios de Harvard, por fin vi un destello de orgullo genuino en sus ojos, aunque se apagó rápidamente con un: ahora empieza el trabajo de verdad, no me avergüences. La universidad fue mi primer contacto con la libertad, lejos de sus expectativas asfixiantes, aunque seguía buscando inconscientemente su aprobación. Descubrí mi pasión por la innovación empresarial y la tecnología, y desarrollé ideas que entusiasmaban a mis profesores, pero que mi padre descartaba por considerarlas poco probadas y arriesgadas. Durante las vacaciones, me repetía: el enfoque tradicional ha funcionado durante generaciones, mientras trinaba el pavo de Acción de Gracias. Esas startups tecnológicas son una burbuja a punto de estallar. Aún así, me gradué con honores y pronuncié un discurso de graduación que me valió una ovación de pie. Ese día, mi padre sonrió, me puso una mano en el hombro y me dijo: has tenido un buen comienzo, lo cual, viniendo de él, era prácticamente un elogio. Entonces no me di cuenta de que su aprobación momentánea estaba condicionada a que siguiera exactamente la carrera profesional que él había trazado para mí, ni de que nuestros verdaderos conflictos apenas habían comenzado. Mi primer trabajo después de la escuela de negocios fue en Wellington Partners, una prestigiosa empresa de consultoría de gestión donde un colega de mi padre me había ayudado a conseguir una entrevista. No desperdicies esta oportunidad, me advirtió mi padre mientras me preparaba para mi primer día. Harold ha puesto en juego su reputación por ti. Aunque había conseguido el puesto gracias a mis propios méritos, las palabras de mi padre sembraron la primera semilla de duda que se convertiría en un bosque de inseguridad. Al principio, todo fue bien. Trabajaba 16 horas al día e impresionaba a los socios senior con mis análisis exhaustivos y enfoques innovadores. A los 3 meses, me asignaron un importante cliente del sector sanitario, donde identifiqué mejoras de eficiencia que les ahorrarían millones. Cuando le conté este éxito a mi padre durante la cena, su respuesta me dolió profundamente. Anderson, la hija de Anderson ha llegado a socia en McKinsey en solo 4 años. A ver si tú puedes igualarlo. No hubo felicitaciones, solo un nuevo listón más alto que alcanzar. Este patrón continuó a medida que ascendía en Wellington. Cada logro se comparaba con alguien que lo había hecho mejor, más rápido y de forma más impresionante. El hijo de James Sullivan acaba de cerrar un acuerdo de $1.000 millones, dijo con indiferencia cuando le mencioné que había conseguido mi primer cliente importante. El verdadero punto de inflexión llegó cuando desarrollé una propuesta para una estrategia de transformación digital que podría revolucionar nuestra forma de entender la consultoría. A mi supervisor directo le encantó, pero cuando se la presenté a los socios, fue rechazada inesperadamente. Más tarde descubrí que mi padre había jugado al golf con el socio gerente el fin de semana anterior, y le había expresado su preocupación por mi falta de experiencia para llevar a cabo una medida tan audaz. La traición me dolió más que el rechazo. Ese día de Acción de Gracias, rodeada de primos y parientes, mi padre volvió a menospreciarme en público. Sara tiene ideas idealistas sobre los negocios, le dijo riéndose a mi tío mientras yo le explicaba mis ideas sobre modelos corporativos sostenibles. Ya entenderá la realidad cuando tenga más experiencia. Algo se rompió dentro de mí. ¿Cuándo será eso exactamente, papá?
Cuando sea exactamente como tú, cuando haya abandonado todos mis pensamientos originales en favor de lo que funcionaba hace 20 años. La mesa se quedó en silencio. Los ojos de mi padre se endurecieron. Estás siendo emocional y poco profesional. Por eso me preocupa tu criterio empresarial. Esa noche no pude dormir, con la mente acelerada pensando en todas las cosas que debería haber dicho. A la mañana siguiente, lo enfrenté en su oficina. ¿Por qué nunca me apoyas?, le pregunté con la voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Su respuesta fue un ejemplo clásico de manipulación psicológica. No he hecho más que apoyarte, Sara. Si no puedes manejar las críticas constructivas, es tu debilidad, no la mía. Salí de su oficina sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. ¿Estaba exagerando? Su menosprecio me estaba haciendo ser demasiado sensible para apreciar que la inseguridad estaba afectando a mi salud. Desarrollé insomnio, perdí peso y luché contra una ansiedad constante. Sin embargo, en algún lugar, bajo la confusión psicológica, comenzó a formarse una idea de negocio, una plataforma de tecnología financiera que haría que la gestión patrimonial fuera accesible para la gente corriente, no solo para la élite rica. La generación de mis padres se dedicaba a atender a la generación de mis padres. Cuando le compartí tímidamente el concepto, su rechazo fue inmediato y absoluto. Otra aplicación: el mercado está saturado. Además, la gestión patrimonial requiere experiencia y relaciones personales, no algoritmos. Su condescendencia reforzó mi determinación. Pasé noches y fines de semana desarrollando un plan de negocio, investigando el mercado y perfeccionando mi concepto. Sabía que estaba ante algo que podía cambiar las reglas del juego, pero la voz de la duda se había instalado en mi cabeza, cuestionando cada una de mis decisiones e ideas. El día que renuncié a Wellington Partners, el socio gerente parecía más sorprendido que decepcionado. Tienes una carrera prometedora aquí, Sara, ¿por qué tirar por la borda tu futuro por un concepto sin probar?, me preguntó, reproduciendo los sentimientos de mi padre con tanta precisión, que me pregunté si lo habían ensayado juntos. Le expliqué mi visión de democratizar la planificación financiera a través de una tecnología accesible, y cómo las empresas tradicionales estaban perdiendo un enorme mercado de jóvenes profesionales que necesitaban orientación, pero no se podían permitir los servicios convencionales. Él escuchó educadamente, pero sin mostrar interés real. Bueno, la puerta siempre estará abierta si las cosas no salen bien, dijo con una sonrisa que transmitía claramente su expectativa de que fracasara. Mis primeras reuniones con posibles inversores fueron prometedoras. 2 inversores ángeles mostraron un interés serio después de ver mi prototipo y mi plan de negocio. Uno de ellos incluso calificó mi enfoque como refrescante y disruptivo en una industria estancada. Por un breve y glorioso momento, me sentí validada. Luego vino la cena en casa de mis padres, donde compartí ingenuamente mis progresos. La reacción de mi padre fue explosiva. ¿Has dejado un puesto seguro en una empresa de primera por esto? ¿Es exactamente el tipo de decisión impulsiva sobre la que te he advertido?, gritó con el rostro enrojecido. El asesoramiento financiero se basa en la confianza y la experiencia, no en un algoritmo creado por un joven de 27 años con apenas 5 años de experiencia en el sector. Mi madre intentó intervenir con voz suave pero firme. Richard, Sara lo ha pensado bien, quizá deberíamos escuchar su visión antes de juzgarla. Él la silenció con la mirada antes de volverse hacia mí y decirme: estás siendo tonto y arrogante al pensar que puedes revolucionar un sector que apenas conoces. Más tarde, esa noche,
Mi madre se acercó a la habitación de invitados donde me alojaba y me dijo en voz baja: «Creo en ti». Me susurró mientras me apretaba la mano. «Tiene miedo al cambio, siempre lo ha tenido, pero no dejes que su miedo se convierta en el tuyo». Sus palabras fueron un pequeño consuelo mientras navegaba por los difíciles primeros días de emprendimiento. Justo cuando las cosas empezaban a cobrar impulso, se produjo un desastre. El principal inversor, que parecía el más entusiasta, se retiró de repente con una vaga explicación sobre la necesidad de reconsiderar la oportunidad de mercado. Una semana después, el segundo inversor siguió su ejemplo. Me pareció sospechoso, y mis temores se confirmaron cuando un amigo de Wellington me llamó para decirme que había estado hablando con mi padre y con gente del sector. «¿Le preocupa que tu empresa pueda manchar el nombre de la familia si fracasa?» Es posible que le haya comentado estas preocupaciones a Marcus Stevens. Stevens era compañero de golf de mi principal inversor. El sabotaje deliberado me dejó aturdido y me enfrenté a un déficit de financiación que amenazaba con acabar con mi empresa antes incluso de que se pusiera en marcha. Desesperado, me tragué mi orgullo y acudí directamente a mi padre. Quedamos en su club, uno de esos establecimientos de la vieja escuela donde incluso el aire parece caro. «Necesito un préstamo», le dije sin rodeos tras los saludos de rigor, justo lo necesario para llegar a la siguiente ronda de financiación. «Puedo mostrarle las previsiones, los estudios de mercado, todo». Su expresión pasó de la sorpresa a algo parecido a la satisfacción. «¿Así que la empresa fantasiosa ya está fracasando?», preguntó mientras sorbía su whisky. «No estoy fracasando, estoy creciendo y el crecimiento requiere capital», repliqué deslizando mi plan de negocio por la mesa. Ni siquiera le echó un vistazo. «Sara, esto no es una oportunidad de negocio legítima, es una rabieta, tu forma de rebelarte contra un consejo sensato». Sus palabras desencadenaron una discusión que se intensificó rápidamente y atrajo las miradas de las mesas cercanas. «Ni siquiera has intentado entender lo que estoy construyendo», susurré, consciente de nuestro público, pero demasiado dolida como para que me importara. «Lo que estás construyendo es un castillo de naipes», respondió fríamente, «y no voy a subvencionar tus ilusiones». Se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta convertirla en un susurro áspero. «Te estás quedando sin recursos. Sin préstamos, sin contactos, sin referencias. Si quieres aprender la lección por las malas, lo harás sin ellos. Tu evaluación final es la más dura, simplemente no tienes lo que se necesita. Te voy a cortar el grifo, Sara. No habrá préstamos, contactos ni referencias. Si quieres aprender la lección por las malas, lo harás sin ellos». Su valoración final fue la más hiriente. «Simplemente no tienes lo que hay que tener para triunfar en este negocio. Cuanto antes lo aceptes, antes podrás retomar una carrera profesional sensata». Salí del club con la vista nublada por las lágrimas que no dejaban de brotar. Sus palabras resonaban en mi cabeza aquella noche en mi apartamento, el bonito que pronto podría permitirme. Me senté en el balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiéndome completamente sola. Mi teléfono mostraba una docena de llamadas perdidas de mi madre, pero no podía soportar la idea de explicarle mi humillación, ni siquiera a ella. Entre la desesperación y la determinación, me hice una promesa: triunfaría según mis propios términos o fracasaría intentándolo, pero nunca volvería a buscar la aprobación o la ayuda de mi padre. 2 meses después de que mi padre me desheredara, estaba haciendo cajas en mi lujoso apartamento, preparándome para mudarme a un estudio apenas más grande que mi antiguo vestidor.
A pesar de mi presupuesto extremadamente ajustado, mis ahorros se estaban agotando rápidamente. La empresa de mudanzas que había contratado, en realidad solo 2 tipos con una camioneta que habían encontrado en Craigslist, rompieron el antiguo escritorio de mi abuela. Me senté entre las astillas y lloré, no por el escritorio en sí, sino por todo lo que simbolizaba, mi vida anterior, mis vínculos familiares, la comodidad que había dado por sentada. El pequeño estudio en un barrio decididamente poco glamuroso, se convirtió en mi nueva realidad y en la sede de mi empresa. Acepté trabajos ocasionales para mantenerme a flote, camarero los fines de semana, consultor autónomo, incluso, paseaba perros para los residentes adinerados de mi antiguo edificio, que no reconocían el cambio en mi situación. Durante el día, seguía desarrollando mi plataforma financiera entre turnos, trabajando en un ordenador portátil que cada vez daba más señales de estar a punto de estropearse. Mis tarjetas de crédito estaban al límite, mis préstamos estudiantiles empezaron a entrar en fase de cobro, y las agencias de cobro empezaron a llamar. A pesar de todo, mi padre mantuvo su silencio, rechazando mis llamadas y devolviéndome un regalo de Navidad sin abrir. Una vez vino a visitarme mi madre, llegando con bolsas de la compra y un abrazo lloroso. «Está siendo terco», explicaba como si su comportamiento fuera simplemente una peculiaridad molesta de su personalidad en lugar de un abandono emocional. «¿Realmente cree que te está ayudando a aprender alguna lección?», me dijo antes de irse, dándome un sobre. No era suficiente dinero para cambiar mi situación, pero sí para pagar la luz un mes más. «No se lo digas a tu padre», me susurró, y en su actitud furtiva vi con nueva claridad la dinámica de la relación de mis padres. Mi salud se deterioró a medida que el estrés y el exceso de trabajo pasaban factura. Empecé a sufrir migrañas, perdí 7 kilos y cogí todos los virus estacionales, ya que mi sistema inmunológico se había debilitado. Un día especialmente malo, estaba sentada en una cafetería utilizando su wifi gratuito cuando mi portátil dejó de funcionar por completo. Apoyé la cabeza en la mesa, demasiado agotada y abrumada como para llorar. «¿Un día duro?», preguntó una voz por encima de mí. Levanté la vista y vi a un hombre de mi edad con ojos amables y expresión preocupada. «Un año duro», respondí con una risa sin humor. Alex resultó ser un programador que buscaba un nuevo proyecto después de que su startup fuera adquirida. Cuando le expliqué mi concepto de democratizar la planificación financiera, sus ojos se iluminaron con un interés genuino. Era la primera respuesta positiva que recibía en meses. «La arquitectura técnica que estás describiendo es desafiante, pero definitivamente posible», me dijo después de que yo esbozara mis ideas en una servilleta. «Es un servicio que yo mismo utilizaría». Por primera vez en meses, recuperé parte de mi antigua confianza. Alex se unió a mi empresa unipersonal por una fracción de su valor de mercado y una participación en el capital que solo tendría importancia si teníamos éxito. Trabajábamos en mi pequeño apartamento, turnándonos en el único escritorio, con nuestros portátiles conectados a cables alargadores que serpenteaban por el suelo. Nuestro gran avance llegó de forma inesperada. Un antiguo cliente de Wellington se puso en contacto conmigo después de enterarse de que me había independizado. «No soy una gran inversora», explicó Janet, «pero heredé $50,000 de mi tía, y creo en lo que estás intentando construir. Considéralo una inversión de un ángel que definitivamente no lo es». Su fe en mí, un completo desconocido, me emocionó después de tanto rechazo. De alguna manera, la noticia de la inversión de Janet llegó a oídos de mi padre.
Me enteré cuando mi hermano me llamó con voz incómoda. Papá está furioso, me explicó Michael. Les ha dicho a sus amigos del golf que su hija está recibiendo limosna porque su idea de negocio no atrae inversiones legítimas. El comentario debería haberme devastado, pero en cambio sentí una extraña sensación de liberación. Mi padre seguía pensando en mí, seguía molesto por mi persistencia. Significaba que no me había olvidado, solo que me entendía mal. Esa noche, mirando el techo de mi apartamento, donde las manchas de agua se extendían como continentes en un mapa extraño, llegué al fondo emocionalmente. El dolor del rechazo de mi padre, las dificultades económicas, la incertidumbre de mi futuro. Todo se derrumbó de golpe. Lloré hasta que me dolía el cuerpo y no me quedaron más lágrimas, pero en ese momento de vacío y desolación encontré algo inesperado. Una claridad absoluta. Tendría éxito, no para demostrar que mi padre se equivocaba, sino porque mi visión merecía existir en el mundo. Su aprobación o desaprobación había ocupado demasiado espacio en mi mente durante demasiado tiempo. Al amanecer, preparé una taza de café instantáneo y abrí el portátil de Alex. Era hora de reconstruir, pero esta vez sin dejarme influir por las expectativas de mi padre sobre cada decisión. Alex y yo establecimos nuestra oficina improvisada en mi pequeño apartamento, con una mesa plegable como escritorio y cajas de leche como archivador. Llamamos a nuestra empresa FinEdge, un nombre que reflejaba nuestra posición a la vanguardia de la tecnología financiera. Nuestro primer gran avance llegó cuando una pequeña cooperativa de crédito de Vermont aceptó probar nuestra plataforma de planificación financiera con sus miembros. No podemos pagar mucho, admitió el gerente, pero podemos ofrecerles comentarios y datos del mundo real. Esa primera relación con un cliente nos enseñó más que cualquier estudio de caso de una escuela de negocios. Descubrimos que los usuarios querían simplicidad por encima de todo, una planificación financiera despojada de jerga y pretensiones. Trabajamos 18 horas al día, 7 días a la semana, y pagamos mucho, admitió el gerente, pero podíamos proporcionar comentarios y datos del mundo real. Esa primera relación con un cliente nos enseñó más que cualquier caso práctico de una escuela de negocios. Descubrimos que los usuarios querían simplicidad por encima de todo, por lo que perfeccionábamos nuestro algoritmo, corregíamos errores y respondíamos a los comentarios de los usuarios. Trabajábamos 18 horas al día perfeccionando nuestro algoritmo, corrigiendo errores y respondiendo a los comentarios de los usuarios. Yo vivía a base de ramen y café, habiendo calculado que cada dólar ahorrado ampliaba nuestra pista de aterrizaje en unos preciosos minutos. Las ojeras se convirtieron en una característica permanente, pero por primera vez desde la infancia me sentía realmente útil. 3 meses después de empezar a desarrollar nuestra plataforma, ayudamos a un trabajador de una fábrica a ahorrar lo suficiente como para pagar por fin sus tarjetas de crédito con altos intereses. Cuando nos envió un correo electrónico para darnos las gracias, lo imprimí y lo pegué en la pared. Por eso existimos, le dije a Alex, que asintió con la cabeza, pues comprendió que esa historia de éxito se convirtió en nuestra brújula cuando los retos técnicos o las presiones financieras amenazaban con abrumarnos. A medida que se corrió la voz entre las instituciones financieras más pequeñas, fuimos construyendo poco a poco una cartera de clientes que, aunque no podían permitirse las grandes consultoras, necesitaban desesperadamente modernizarse tecnológicamente. Apliqué todo lo que había aprendido en Wellington, pero con una diferencia crucial. En lugar de atender solo a clientes adinerados,
Nos centramos en instituciones que prestaban servicios a los estadounidenses de a pie. Mi enfoque empresarial evolucionó por necesidad y experiencia. Sin los contactos ni los recursos de mi padre, construí relaciones basadas en el valor genuino y la colaboración mutua, en lugar de en las membresías de clubes de golf. Cuando no podíamos permitirnos un software caro, encontramos alternativas de código abierto. Cuando el marketing tradicional superaba nuestro presupuesto, creamos una comunidad a través de contenidos educativos y el boca a boca. Cada limitación nos obligó a innovar, lo que finalmente reforzó nuestro modelo de negocio. Mi reunión decisiva con Ella Wong se produjo casi por casualidad. Ella asistió a una conferencia sobre tecnología financiera en la que participaba en una mesa redonda como sustituto de última hora. Tras mi presentación sobre la democratización de la gestión patrimonial, se me acercó con preguntas directas que, en un principio, parecían críticas, pero que revelaban un profundo conocimiento de nuestro sector. Estás abordando un vacío que la mayoría de las empresas establecidas ni siquiera reconocen, me dijo. Me gustaría continuar esta conversación. Elaine se convirtió en algo más que una inversora, se convirtió en una mentora que me ayudó a traducir mi visión en un plan de negocio estratégico. Tu padre te hizo un favor, me dijo durante una de nuestras reuniones, sorprendiéndome con la mención de mi situación familiar, que finalmente le había contado. Has construido algo auténtico porque no tenías otra opción. La mayoría de los emprendedores con dinero familiar nunca desarrollan esa fortaleza. Nuestro equipo creció poco a poco. Primero, un especialista en atención al cliente, luego, otro desarrollador. Nos mudamos de mi apartamento a una pequeña oficina encima de una tienda de delicatessen, donde el olor a pastrami impregnaba el suelo a la hora del almuerzo. Todos los miembros del equipo creían en nuestra misión con una intensidad que convirtió el trabajo en un propósito. Por supuesto, mi padre seguía sin estar impresionado. En una boda familiar, le oí describir mi negocio a una prima. Sara está jugando a ser empresaria con su pequeña empresa de aplicaciones. Es una fase por la que tiene que pasar. En lugar de enfrentarme a él, simplemente me alejé, reconociendo que su opinión ya no me afectaba. Mi madre notó el cambio en mí. Pareces tranquilo, me comentó durante una de sus visitas secretas a mi nueva oficina. Lo soy, respondí, dándome cuenta de que era cierto. Estaba construyendo algo importante con personas que compartían mis ideas. Nuestra primera validación significativa llegó cuando una asociación bancaria regional seleccionó a FinEdge para su premio a la innovación. El reconocimiento atrajo la atención de publicaciones del sector y de posibles clientes. La ceremonia de entrega de premios fue la primera vez que pude permitirme un vestido nuevo desde que fundé la empresa, un sencillo pero elegante vestido azul que representaba tanto el éxito profesional como la moderación personal. Mientras aceptaba el pequeño trofeo de cristal, eché un vistazo rápido al público, esperando ver a mi padre, a pesar de no haberlo invitado. Por supuesto, no estaba allí, pero su ausencia ya no me afectaba tanto. Había construido una nueva familia profesional que valoraba mis contribuciones sin condiciones ni comparaciones. Esa noche, mientras celebraba con mi equipo en un restaurante más bonito que cualquiera que hubiéramos visitado juntos, me di cuenta de que había desarrollado una nueva medida del éxito. Ya no se trataba de la aprobación de mi padre, sino del impacto de nuestro trabajo en la vida real de las personas. El doloroso viaje había despojado mis antiguas definiciones de logro y las había reemplazado con algo más significativo y auténticamente mío. 2 años después de que mi padre me desheredara,
FinEdge se había transformado de una apuesta desesperada en una empresa en crecimiento con 27 empleados y oficinas con ventanas de verdad. Nuestro algoritmo patentado para la planificación financiera se había convertido en una plataforma integral que los bancos más pequeños y las cooperativas de crédito podían utilizar para competir con las ofertas digitales de las principales instituciones financieras. Las publicaciones del sector comenzaron a referirse a nosotros como disruptores e innovadores, etiquetas que antes me habrían parecido presuntuosas, pero que ahora me parecían descripciones precisas de nuestro impacto. El punto de inflexión en nuestro crecimiento se produjo cuando la empresa de capital riesgo de Elaine lideró una ronda de financiación de Serie A que inyectó $8 millones en FinEdge. La inversión nos permitió contratar talento especializado, mejorar nuestra infraestructura tecnológica y ampliar nuestros esfuerzos de marketing más allá del boca a boca. Mi papel pasó de hacerlo todo yo mismo a aprender a delegar y a liderar. Seguía trabajando muchas horas, pero ahora por pasión, no por pánico. La cultura de nuestro equipo reflejaba las lecciones aprendidas a través de las dificultades. Valorábamos los resultados por encima de las apariencias, la colaboración por encima de la competencia y el propósito por encima del prestigio. Cada nueva contratación era evaluada cuidadosamente no solo por sus habilidades, sino también por su alineamiento con nuestra misión de hacer que la planificación financiera fuera accesible para todos. El desarrollo de nuestro algoritmo patentado marcó nuestra transición de una prometedora empresa emergente a un actor legítimo del sector. A diferencia del software de gestión patrimonial convencional, que requería una intervención humana considerable, nuestro sistema podía generar recomendaciones financieras personalizadas basadas en las circunstancias y objetivos únicos de cada usuario, utilizando el aprendizaje automático para mejorar continuamente sus consejos. Los bancos que adoptaron nuestra plataforma informaron de un aumento de la satisfacción de los clientes y, lo que es más importante, de una mejora de los resultados financieros. Mi vida personal seguía siendo prácticamente inexistente, ya que la empresa ocupaba la mayor parte de mi tiempo. Alex había pasado de ser mi primer empleado a ser un amigo de confianza, y ahora era el director de tecnología, y de vez en cuando me recordaba que incluso los algoritmos revolucionarios necesitan dormir para funcionar correctamente. Salía con alguien de vez en cuando, pero nunca en serio, ya que era incapaz de involucrarse plenamente en una relación mientras construía el negocio. Mi madre seguía siendo mi débil vínculo con la vida familiar. Sus visitas se hicieron más frecuentes a medida que el éxito de mi empresa hacía que la desaprobación de mi padre pareciera cada vez más irracional. Fue a través de mi madre que me enteré de las dificultades de Pinnacle Industries. Tu padre no lo admitirá, pero la empresa no se ha adaptado bien a la transformación digital. La junta directiva está ejerciendo una enorme presión sobre el equipo ejecutivo. Sentí una mezcla complicada de reivindicación y preocupación. El enfoque tradicional que mi padre había defendido con tanta vehemencia estaba demostrando ser insuficiente en un mercado en rápida evolución. Una investigación más profunda reveló que Pinnacle, que en su día fue líder del sector, había quedado atrás con respecto a sus competidores, que habían adoptado más fácilmente la innovación tecnológica. Sus acciones habían caído un 30% en 18 meses, y corrían rumores sobre una posible adquisición. Seguí las noticias con interés distante hasta que un artículo del Wall Street Journal describía a FinEdge como el tipo de socio innovador que las empresas tradicionales en dificultades, como Pinnacle Industries, necesitan desesperadamente.
El periodista había establecido la conexión que yo había evitado cuidadosamente mencionar, que la fundadora de FinEdge, Sarah Johnson, aporta una visión personal de la división generacional en el sector financiero, ya que su padre es vicepresidente de operaciones de Pinnacle. El artículo provocó un contacto directo poco habitual por parte de mi padre, un correo electrónico en el que simplemente decía: «Te agradecería que fueras discreto en tus apariciones en los medios de comunicación en lo que respecta a las conexiones familiares. No se trata de felicitarme por el perfil ni de reconocer nuestro éxito, solo es una preocupación por la imagen y la reputación». Su mensaje hizo que me diera cuenta de algo que había estado considerando, pero que no había articulado del todo. Pinnacle Industries representaba exactamente el tipo de empresa a la que nuestra tecnología podía ayudar, y su posición en el mercado la hacía potencialmente susceptible de ser adquirida. La idea parecía perfecta e imposible a la vez, la reivindicación definitiva y una decisión empresarial que tenía sentido desde el punto de vista estratégico, independientemente de la historia personal. Mientras contemplaba esta posibilidad, FinEdge continuó su trayectoria ascendente. Aparecimos en la lista 30/30 de Forbes, y me invitaron a hablar en conferencias sobre tecnología financiera junto a ejecutivos de empresas 100 veces más grandes que la nuestra. Nuestro equipo se amplió a más de 40 personas, por lo que tuvimos que trasladarnos a unas oficinas más grandes en un almacén reconvertido que reflejaba nuestra mezcla de innovación tecnológica y sentido práctico. Mi padre seguía negándose a reconocer mi éxito directamente, aunque mi hermano me contó que había visto el artículo de Forbes abierto en el escritorio de nuestro padre antes de que lo escondiera rápidamente bajo otros papeles cuando entró Michael en la habitación. «Está siguiendo tus progresos», me dijo Michael durante una de nuestras llamadas infrecuentes. Simplemente no sabía cómo conciliarlo con su predicción de que fracasarías. Hacía tiempo que había dejado de buscar su aprobación, pero su continuo rechazo seguía doliendo. No podía eliminar por completo la idea de adquirir Pinnacle Industries, que pasó de ser una fantasía emocional a una estrategia comercial legítima. Mientras discutía las opciones de expansión con nuestra junta directiva y nuestros asesores, la base de clientes establecida y la presencia en el mercado de Pinnacle, combinadas con nuestra tecnología innovadora, podrían crear un poderoso competidor en el mercado casi de la noche a la mañana. La caída del precio de las acciones de Pinnacle hacía que la adquisición fuera viable desde el punto de vista financiero, sobre todo con el apoyo de inversores adicionales. A medida que la posibilidad se hacía más concreta, me encontraba despierto por la noche cuestionándome mis verdaderas motivaciones. ¿Era una estrategia empresarial sólida o una venganza elaborada? La respuesta a la que llegué poco a poco fue que era ambas cosas, y que esa complejidad tendría que gestionarse con cuidado si seguíamos adelante. Explicaba a nuestro equipo directivo, frente a una pizarra llena de posibles estrategias de crecimiento, que los objetivos de adquisición debían evaluarse en múltiples dimensiones: posición en el mercado, adecuación cultural, potencial de integración tecnológica y, por supuesto, finanzas. Evité deliberadamente mencionar mi conexión personal con Pinnacle Industries, y me centré en criterios empresariales objetivos. Nuestro director financiero, Marcus, revisó los estados financieros públicos de Pinnacle con precisión clínica. Sus fundamentos seguían siendo relativamente sólidos a pesar de la caída de las acciones, tenían una base de clientes consolidada, una deuda mínima y una cuota de mercado significativa en sectores tradicionales. Su principal debilidad era el estancamiento tecnológico.
Alex, nuestro director técnico, asintió con la cabeza. Sus sistemas estaban al menos una generación por detrás, por lo que la integración sería difícil, pero en última instancia valiosa. Podríamos modernizar su oferta y, al mismo tiempo, acceder a clientes empresariales a los que actualmente no podemos llegar. Mientras continuaba la discusión, Ella Wong me miró con ojos entendidos. Cuando se marcharon los demás, cerró la puerta de la sala de conferencias. ¿Vamos a reconocer lo obvio?, preguntó directamente. ¿Estás proponiendo que adquiramos la empresa en la que trabaja tu padre, el mismo padre que dijo que fracasarías? Aprecié su franqueza. No voy a fingir que no hay satisfacción personal en la simetría, admitió, pero si no fuera una decisión empresarial sensata, no lo sugeriría. Pinnacle tiene exactamente lo que necesitamos: clientes institucionales, credibilidad en el mercado y fuentes de ingresos establecidas. Nosotros tenemos lo que necesitan: innovación tecnológica y visión de futuro. Elaine me estudió cuidadosamente. Te creo, pero la junta directiva tendrá que convencerse de que no se trata de una decisión emocional, y tendrás que ser honesto contigo mismo sobre cómo tu historia personal podría nublar tu juicio. Tenía razón, por supuesto. Pasé la semana siguiente preparando el análisis de adquisición más detallado que había realizado nunca, en el que examinaba todos los aspectos del negocio de Pinnacle y nuestras posibles sinergias. Las cifras respaldaban mi instinto. Esta adquisición tenía sentido estratégico, independientemente de la historia personal. La reunión de la junta directiva para discutir la posible adquisición duró 5 horas, en las que se examinó minuciosamente cada aspecto de la propuesta. Uno de los miembros de la junta expresó la preocupación que la mayoría compartía. ¿Qué pasará cuando de repente seas el jefe de tu padre? ¿Has pensado en la dinámica personal? Me había preparado para esta pregunta, no había pensado en otra cosa, pero reconocí que había construido esta empresa separando los sentimientos personales de las decisiones empresariales, y que no cambiaría si adquiríamos Pinnacle. Al final, la junta directiva aprobó seguir adelante con la adquisición con un entusiasmo cauteloso, supeditado a una diligencia debida favorable y a unas negociaciones exitosas con la junta directiva de Pinnacle. El camino desde la decisión estratégica hasta la implementación requirió un trabajo intensivo con banqueros de inversión, abogados y nuestro equipo ejecutivo. Conseguimos compromisos de financiación adicionales de los inversores existentes, impresionados por nuestro detallado plan de integración. Durante este proceso, mantuve en secreto nuestro objetivo, y solo nuestros altos directivos y la junta directiva conocían la identidad de Pinnacle. La llamada de mi hermano llegó durante este intenso periodo de planificación. Papá no está bien, dijo Michael sin preámbulos. La presión en el trabajo le está afectando. Parece 10 años más viejo que el año pasado. Sentí una punzada de preocupación inesperada. ¿Está enfermo?, pregunté, sorprendido por mi propia inquietud. No se trata de una enfermedad física, pero su puesto está amenazado. Se habla de una reestructuración y su enfoque tradicional no le está granjeando aliados en el Consejo. La información era relevante para nuestra planificación de la adquisición, pero también despertó emociones complicadas. La visita de mi madre a la hora del almuerzo añadió otra dimensión. Nunca lo admitiría, pero tu padre te echa de menos, dijo mientras picaba su ensalada. Guarda tus artículos sobre negocios en el cajón de su escritorio. Lo encontré leyendo uno a altas horas de la noche. Su revelación no podía borrar los años de rechazo, pero sí añadía matices a mi comprensión de nuestro distanciamiento. ¿Alguna vez ha dicho que se equivocó conmigo?, pregunté,
sabiendo ya la respuesta. Su triste sonrisa fue la confirmación suficiente. A medida que avanzaba nuestro plan de adquisición, me sentía cada vez más en conflicto. El caso de negocio seguía siendo convincente. Las relaciones con los clientes y la posición de Pinnacle en el mercado acelerarían nuestro crecimiento en años, pero las implicaciones personales cobraban mayor importancia a medida que la posibilidad se hacía más concreta. Adquirir la empresa de mi padre sanearía nuestra relación o destruiría cualquier posibilidad de reconciliación. Durante una reunión estratégica a altas horas de la noche, Alex me hizo la pregunta que había estado evitando. Si adquirimos Pinnacle, ¿qué pasará con tu padre? Había barajado varios escenarios, pero no había llegado a una respuesta definitiva. Desde un punto de vista puramente empresarial, su papel probablemente sería redundante, admití, pero despedirlo de inmediato se percibiría como una venganza personal que dañaría nuestros esfuerzos de integración. Alex insistió y, desde una perspectiva no empresarial, me preguntó: ¿qué quieres que pase? Su pregunta me obligó a enfrentarme a mis complicados sentimientos. A pesar de los años de dolor, todavía albergaba la esperanza de que mi padre me reconociera, no de que me humillara. La intensidad de esta revelación me sorprendió después de semanas de preparación, diligencia debida y debate interno. Reuní a nuestro equipo ejecutivo para tomar la decisión final. Hemos analizado esta oportunidad desde todos los ángulos, dije mirando a cada persona alrededor de la mesa. Los modelos financieros respaldan la adquisición, nuestros equipos técnicos creen que la integración es factible, y nuestras culturas requerirán una gestión cuidadosa, pero compartimos valores fundamentales de servicio al cliente y excelencia. Antes de continuar, respiré hondo. También he reflexionado a fondo sobre la dimensión personal. Creo que puedo separar mi historia con Pinnacle de nuestras decisiones empresariales. Si en algún momento creen que no lo estoy haciendo, espero que me lo digan. La decisión fue unánime. Seguiríamos adelante con la oferta de adquisición de Pinnacle Industries. Esa noche me quedé solo en mi oficina, mucho después de que se hubieran ido todos, mirando una foto de mi padre en la página web de la empresa. Su expresión severa no revelaba nada del hombre que me enseñó a montar en bicicleta y me felicitó por mi admisión en Harvard. Espero que estemos preparados para esto, le susurré a su imagen antes de cerrar el portátil y dirigirme a casa para prepararme para la negociación comercial más importante de mi vida. El proceso de adquisición se desarrolló con meticulosa precisión durante 3 intensos meses. Nuestro enfoque inicial hacia la junta directiva de Pinnacle fue recibido con escepticismo hasta que revisaron nuestra propuesta detallada y nuestros compromisos financieros. Su oferta representa una prima del 35% sobre el valor actual de mercado, reconoció su director principal durante nuestra primera reunión formal, lo que exige una consideración seria. Negociar directamente con la junta directiva de Pinnacle manteniendo a mi padre al margen, requería una cuidadosa coreografía. Las reuniones de la junta directiva se programaron para cuando él estuviera de viaje, y el nombre de nuestra empresa se ocultó tras una sociedad de cartera. Durante las conversaciones iniciales, noté una extraña combinación de confianza profesional y aprensión personal en estas negociaciones de alto riesgo en salas de juntas donde hombres mucho mayores que yo examinaban minuciosamente cada aspecto de nuestra oferta. Me di cuenta de que canalizaba una fuente inesperada de fuerza, la misma determinación que mi padre había fomentado inadvertidamente con su rechazo.
El proceso de diligencia debida reveló que los retos de Pinnacle eran aún más importantes de lo que habíamos pensado. Su infraestructura tecnológica estaba obsoleta, la captación de clientes se había estancado y su posición en el mercado se estaba deteriorando más rápido de lo que sugerían las cifras. Sin embargo, su negocio principal, que consistía en prestar servicios financieros a empresas medianas, seguía siendo valioso y complementario a nuestro enfoque de planificación financiera individual. Tras semanas de negociaciones, contraofertas y disputas legales, el Consejo de Administración de Pinnacle aceptó nuestra oferta de adquisición. Los accionistas se beneficiarán de esta transacción, declaró formalmente su presidente cuando llegamos a un acuerdo sobre los términos finales. Su visión de la integración es el mejor camino a seguir para la empresa. La noche antes de que se anunciara públicamente la adquisición, apenas pude pegar ojo. No podía dejar de pensar en los posibles escenarios de la inevitable confrontación con mi padre. ¿Dimitiría inmediatamente? ¿Reconocería la ironía de nuestras posiciones invertidas? ¿Habría alguna posibilidad de sanar nuestra relación en este nuevo contexto? La mañana del anuncio, llegué a la sede de Pinnacle ACL, flanqueado por nuestro equipo directivo y especialistas en integración de adquisiciones. En el vestíbulo se veía el logotipo de la empresa en latón pulido, que pronto sería sustituido por el de nuestra marca combinada. Los empleados observaban con curiosidad mientras nuestro grupo era escoltado a la planta ejecutiva, donde se había convocado una reunión de toda la empresa. Los directores y el equipo ejecutivo de Pinnacle nos esperaban. Mi padre estaba entre ellos, aún sin saber quién había adquirido su empresa. Lo observé desde la puerta antes de entrar. Tenía el pelo más canoso, nuevas arrugas alrededor de la boca y una postura algo menos imponente. Por un momento, no vi al hombre que me había rechazado, sino simplemente a un ejecutivo envejecido que se enfrentaba a un futuro incierto. El presidente comenzó la reunión con la formalidad corporativa de rigor. Como saben, la junta directiva ha aceptado una oferta de adquisición que creemos que representa los mejores intereses de nuestros accionistas y el futuro de Pinnacle Industries. Me complace presentarles al equipo directivo de la empresa adquirente, FinEdge Technologies. Cuando avancé, la expresión de mi padre pasó de la neutralidad profesional a la conmoción al reconocerme. Para aquellos que no me conocen, soy Sarah Johnson, fundadora y directora ejecutiva de FinEdge. Empecé a hablar con voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Estamos muy ilusionados con el futuro que podemos construir juntos, combinando nuestra innovación tecnológica. Continué con mi discurso preparado sobre los planes de integración y la visión compartida, mientras mi padre permanecía inmóvil en su asiento, con la mirada fija en mí. Una vez concluida la reunión formal y esbozados los siguientes pasos, me acerqué a mi padre y le dije: ¿Tienes un momento para hablar en privado? Consciente de las miradas curiosas que nos observaban. Él asintió con rigidez, y me condujo a su oficina sin decir palabra. El espacio era exactamente como esperaba. Tradicional e imponente, con los logros expuestos en un lugar destacado, pero sin fotos personales ni otros detalles. Cerró la puerta y se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. ¿Este era tu plan desde el principio? ¿Humillarme?, le pregunté. La acusación me dolió a pesar de mi preparación. Esta adquisición tiene sentido estratégico para ambas empresas, respondí, manteniendo la compostura profesional. Pinnacle necesita modernizarse tecnológicamente y FinEdge necesita clientes institucionales consolidados. La conexión personal es pura coincidencia. Se rió sin humor.
¿Coincidencia? ¿Esperas que me crea que compraste mi empresa para demostrar que estoy equivocado? Construí una empresa exitosa porque creía en mi visión, respondí, sintiendo que mi compostura se desmoronaba. Una visión que tú descartaste por completo. El hecho de que nuestro éxito nos haya permitido adquirir Pinnacle es una realidad empresarial, no una venganza personal. Su rostro se sonrojó de ira. ¿5 años en el negocio y crees que lo sabes todo? Acabas de gastar una fortuna en una empresa que no entiendes, con relaciones con clientes construidas durante décadas que se irán cuando vean a un veinteañero al mando. El desdén me resultaba tan familiar que casi me reconfortaba, la misma subestimación que había alimentado mi determinación durante años. Tengo 32 años, papá, y hemos pasado esos 5 años construyendo una empresa, valorada en más de $200 millones porque resolvemos problemas reales para nuestros clientes, problemas que Pinnacle ha ignorado mientras se aferraba a métodos obsoletos. Nuestra confrontación se intensificó. Años de dolor y rabia no expresados finalmente encontraron voz. Me acusó de traición y venganza. Yo respondí con ejemplos concretos de su menosprecio y rechazo. La conversación puso al descubierto la disfunción de nuestra relación, pero también, inesperadamente, aclaró las cosas entre nosotros. Finalmente, agotados, llegamos a un punto muerto. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó señalando su oficina. ¿Me despides públicamente? Completa tu venganza. Esa pregunta cristalizó el momento crucial al que habíamos llegado. Yo tenía el poder de despedirlo, una decisión que estaría justificada por la típica reestructuración tras una adquisición. Muchos en mi posición habrían saboreado ese revés. En cambio, consideré lo que realmente serviría tanto al negocio como a mi propia recuperación. Depende, respondí con cautela. ¿Puedes trabajar conmigo en lugar de contra mí? ¿Puedes reconocer que tanto la innovación como la tradición tienen valor porque las relaciones con los clientes de Pinnacle son fundamentales para nuestro éxito conjunto y nadie entiende esas relaciones mejor que tú? Su sorpresa fue evidente. Lo que hubiera esperado era venganza, despido o humillación. Las relaciones con los clientes son fundamentales para nuestro éxito conjunto, y nadie entiende esas relaciones mejor que tú. Su sorpresa fue evidente. Fuera lo que esperaba, venganza, despido, humillación, no era eso. Por primera vez en nuestra conversación, me miró de verdad, no como a una hija que le había desafiado, o como a una competidora empresarial que le había superado, sino como a una líder que había tomado una decisión razonada. En ese momento de reconocimiento genuino, sentí un cambio en nuestra dinámica que ni los éxitos ni el poder podrían haber forzado. El camino a seguir seguía siendo incierto, pero la conversación había abierto una puerta que yo había dado por cerrada desde hacía mucho tiempo. La integración de FinEdge y Pinnacle Industries avanzó con los retos esperados de combinar diferentes culturas corporativas y tecnologías. Mantuve un delicado equilibrio, respetando el conocimiento institucional de los empleados veteranos de Pinnacle, al tiempo que implementaba la modernización necesaria. Mi decisión de ofrecer a mi padre un papel de asesor centrado en las relaciones con los clientes fue controvertida entre mi equipo directivo, pero resultó beneficiosa para la transición. Su resistencia inicial se manifestó como rigidez en las primeras reuniones de integración. Estos clientes tienen expectativas específicas basadas en décadas de construcción de relaciones, argumentaba cuando nuestro equipo proponía cambios. Vuestros algoritmos no pueden reemplazar el juicio humano basado en la experiencia. En lugar de descartar sus preocupaciones como él había hecho conmigo en su momento, deberíais haberlas escuchado.
Establecí un proceso en el que cada cambio significativo debía evaluarse desde las perspectivas de su potencial innovador y de su impacto en las relaciones. Este enfoque equilibrado se ganó gradualmente el respeto de ambas partes de la organización fusionada. 3 meses después de la integración, invité a mi padre a observar una demostración de nuestra plataforma mejorada, que incorporaba elementos tradicionalistas que él había defendido junto con nuestras innovaciones algorítmicas. Mientras observaba los escenarios de los clientes con resultados mejorados, noté un ligero cambio en su expresión. No era de aprobación, sino de interés genuino. El módulo de evaluación de riesgos es más sofisticado de lo que esperaba, reconoció. Fue el primer elogio profesional que me dedicó a mi trabajo. Nuestros clientes del sector manufacturero apreciarán el análisis específico del sector. Este pequeño momento de reconocimiento significó más de lo que quería admitir. La reestructuración corporativa se llevó a cabo con más fluidez de lo que habían pronosticado los analistas del sector. Conservamos la mayoría de los puestos de trabajo y creamos nuevos roles que no existían en ninguna de las dos empresas originales. La antigua sede de Pinnacle se renovó para crear un entorno más colaborativo que simbolizara la mezcla de tradición e innovación que buscábamos. Las publicaciones especializadas que inicialmente habían calificado nuestra adquisición como la absorción de un dinosaurio en dificultades por parte de una empresa tecnológica emergente, comenzaron a describirnos como un modelo de transición generacional en los servicios financieros. Mi relación con mi padre evolucionó gradualmente a través de la interacción profesional. Nuestras reuniones semanales de estrategia se centraban en asuntos empresariales, pero en ocasiones se desviaban hacia territorios que nunca habíamos explorado con éxito. Había respeto mutuo. 6 meses después de la adquisición, me sorprendió al implementar una de nuestras innovaciones tecnológicas con su cliente más tradicional, lo que supuso una ampliación importante de los servicios. Tenías razón sobre el potencial de esto, me dijo durante nuestra reunión de revisión. La admisión le resultó claramente difícil. Su director financiero está hablando de implantarlo en toda la empresa. El avance personal llegó de forma inesperada durante una cena con un cliente en la que ambos estábamos presentes. El cliente, un ejecutivo del sector manufacturero que conocía a mi padre desde hacía 20 años, preguntó por nuestra relación familiar. Sara es mi hija, respondió mi padre, y añadió algo que me dejó sin palabras. Al principio no supe reconocer su visión, pero ha demostrado que estaba equivocado de la manera más impresionante posible. El simple reconocimiento público, sin que se lo pidiera, comenzó a sanar una herida que llevaba años arrastrando. Más tarde, esa noche, mientras esperábamos nuestros coches, se volvió hacia mí con una vacilación poco habitual en él. Tienes que disculparme, dijo, luciendo más viejo y vulnerable de lo que jamás lo había visto. No solo por dudar de tu perspicacia empresarial, sino por condicionar mi aprobación a que siguieras exactamente mi camino. La disculpa era perfecta, aún no entendía del todo lo mucho que me había dolido su rechazo, pero era sincera. Necesitaba encontrar mi propio camino, respondí. Eligiendo la honestidad cuidadosa en lugar del resentimiento persistente. Y tal vez necesitaba demostrarme a mí misma que podía convertirme en la persona que soy ahora sin tu ayuda. Nuestra reconciliación fue lenta, con ocasionales retrocesos cuando resurgían viejos patrones, pero basada en un nuevo respeto mutuo. Mi madre observó el cambio con silenciosa satisfacción, y más tarde confesó que nunca había creído que la reconciliación fuera posible. Los dos sois muy testarudos,
comentó durante una de las pocas cenas familiares que se celebraron en mi apartamento. Algo tan dramático como esto fue necesario para romper el punto muerto. La empresa fusionada superó las expectativas del mercado, con un aumento del 60% en el precio de las acciones durante el primer año tras la adquisición. La prensa económica atribuyó nuestro éxito a la combinación única de las relaciones establecidas de Pinnacle con sus clientes y la innovación tecnológica de FinEdge, precisamente la sinergia que yo había imaginado. Más significativo que el éxito financiero fue la evolución de mi relación con el logro en sí mismo. La desesperada necesidad de reconocimiento que me había impulsado inicialmente se había transformado en algo más saludable, el orgullo de crear valor y mejorar los resultados financieros de nuestros clientes. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi oficina, encontré a mi padre en la puerta con un artículo enmarcado. El primer perfil importante que se había publicado sobre mí después de fundar FinEdge. Lo había guardado en el cajón de mi mesa durante años. Admitió que lo había dejado en mi mesa porque no había podido reconciliar mi orgullo y su determinación con mi convicción de que estaba cometiendo un error. El gesto simbolizaba lo lejos que habíamos llegado. Ahora, cuando reflexiono sobre el viaje de 5 años desde el rechazo hasta la reconciliación, me doy cuenta de que la lección más profunda no fue la superación, sino la aceptación de que no podía conciliar mi orgullo y tu determinación con mi convicción de que estabas cometiendo un error. Ese gesto simbolizaba lo lejos que habíamos llegado. Al reflexionar ahora sobre el viaje de 5 años desde el rechazo hasta la reconciliación, me doy cuenta de que la lección más profunda no tuvo que ver con la estrategia empresarial ni con la reivindicación personal. El éxito no radicó en demostrar que mi padre estaba equivocado, sino en encontrar el valor para perseguir mi visión a pesar de su desaprobación. La verdadera independencia no consiste en rechazar los valores de los demás, sino en definir los propios y vivir de acuerdo con ellos. La empresa sigue prosperando, pero mi concepto de éxito ha cambiado radicalmente. Ya no se trata de la aprobación de mi padre ni de la validación del mercado, sino de construir algo significativo que mejore el bienestar financiero de las personas. El doloroso rechazo que una vez me devastó me obligó, en última instancia, a desarrollar resiliencia y claridad sobre mis propios valores y dones, que quizá nunca habría desarrollado si mi camino hubiera sido más fácil. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la aprobación de alguien y tu propia visión de la vida? ¿Qué te dio la fuerza para seguir tu propio camino, incluso cuando eso significaba decepcionar a personas importantes para ti? Me encantaría conocer tus historias en los comentarios. A veces, las relaciones más difíciles nos enseñan las lecciones más valiosas sobre nosotros mismos. Gracias por escuchar mi historia, desde el rechazo hasta la reconciliación. Si esta historia te ha llegado, considera suscribirte para escuchar más historias auténticas de transformación. Recuerda que tu valor no radica en la aprobación de los demás. Tú tienes el poder de definir el éxito según tus propios términos.